¿Qué tal, estimados estudiantes de la IAP El Triunfo? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de geografía en el cual vamos a tratar el día de hoy sobre la Tierra en el espacio, el planeta en el cual nosotros vivimos, en el cual nos encontramos. Vamos a ver hoy las características que tiene, la forma, dimensiones, ¿verdad? El tamaño, en este caso, pues que presenta nuestro planeta. Empezamos viendo la forma que tiene nuestra Tierra, cuál es la concepción. Sí, la Tierra, chicos, no es una esfera. Lo demuestra la diferencia entre sus radios. Recuerden ustedes que la Tierra presenta tres radios, ¿no? Un radio polar de 6.356 kilómetros, un radio medio de 6.367 kilómetros y un radio ecuatorial de 6.378 kilómetros. Asimismo, presenta unos diámetros. Tenemos por aquí lo que viene a ser el diámetro ecuatorial de 12.756 kilómetros, una circunferencia ecuatorial de 40.076 kilómetros. También encontramos un eje, ¿verdad? El eje terrestre que permite el movimiento de rotación. ¿Cuánto medía, chicos? Ustedes ya recordarán ahí en casa, ¿verdad? 12.713 kilómetros. Asimismo, la diferencia entre los valores de gravedad es otro indicador sobre la forma que tiene la Tierra. El primero en considerar que la Tierra no era una esfera perfecta fue Newton, en este caso. Sobre la forma de la Tierra, ¿qué podemos decir nosotros? Pues que se ha discutido mucho, ¿no? Se ha discutido mucho a través del tiempo, pues los pueblos de la antigüedad la concibieron de distintos modos. Luego, cuando el hombre contó con medios adecuados, pudo comprobar la real forma del planeta. Muchas de las pruebas que desarrollaron, en este caso, fueron planteadas por los griegos. Entre los primeros personajes que consideraron a la Tierra como una esfera tenemos a Anaximandro y Pitágoras. Las razones para tal afirmación no se apoyaban necesariamente en la observación, sino en argumentos filosóficos. Por ejemplo, podemos mencionar, citar aquí, que tenían la impresión de que la forma esférica era perfecta y de que ahí naturalmente la Tierra debería pues ser considerada una esfera. Ya a mediados del 350 a.C., la forma esférica de la Tierra era aceptada en toda Grecia y la observación de algunos acontecimientos empezaron a reforzar la idea en este caso. Fue Aristóteles quien realizó muchas observaciones para fundamentar la idea de esfericidad terrestre. Pero hay que recordar, chicos, que la forma, en este caso, que tiene nuestro planeta es una forma geoide, ¿verdad? Eso ustedes ya saben. ¿Qué quiere decir geoide? Achatada por los polos y ensanchada por el ecuador terrestre. Es aquí que nosotros podemos comprobar la diferencia entre los radios que tienen, ¿verdad? Los radios. Bien, entonces veamos ahora las dimensiones que tiene nuestro planeta. En este caso, la forma, ya lo mencionamos, una forma geoide. Ahí tienen las medidas de los radios que acabamos de mencionar: el radio polar, el radio medio, el radio ecuatorial. ¿Cuál es la superficie de nuestro planeta? 510 kilómetros cuadrados. Presenta una temperatura promedio, una temperatura media de 15 grados Celsius y una edad aproximada de 4,5 eones. ¿Qué quiere decir eones? Millones, en este caso, de años, ¿verdad? Bien, ¿y qué pruebas podemos destacar nosotros para tener esa concepción de que la Tierra tiene esa forma? Pues tenemos primero la forma de los demás astros. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, al observar el espacio sideral, se percató de la forma de los astros más cercanos, los cuales parecían esferas. Entonces, dedujo que si dichos astros tenían esa forma, la Tierra también debería parecerse a ellos. Luego tenemos el horizonte, en este caso visible, con el ascenso del observador. ¿Qué quiere decir eso? De que esto ocurre sobre todo cuando nos desplazamos sobre áreas extensas, ¿sí? Si el observador asciende, su horizonte visible tiende a incrementarse. Esto se debe a la curvatura terrestre. Luego vemos aquí lo que viene a ser la forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte, ¿verdad? Cuando se observa la llegada de un barco desde alta mar, no se ve al barco completo, sino que va apareciendo paulatinamente.
Lo primero en aparecer es el mástil, luego el casco y así sucesivamente. Los viajes de circunnavegación. El primer viaje alrededor de la Tierra lo realizó Magallanes, siendo culminado por Elcano en 1522. Partieron del puerto Sanlúcar de Barrameda. La sombra proyectada durante eclipses lunares. Cuando se va a producir el eclipse, chicos, la sombra generalmente de la Tierra es observada en la superficie lunar. De esa sombra se puede deducir la forma total del cuerpo de nuestro planeta. Otra prueba de la forma terrestre, en este caso, vendría a ser el no poder observar una estrella desde diferentes puntos de la superficie terrestre. ¿Esto lo dedujo quién? Lo dedujo Aristóteles, al no poder observar una estrella desde dos lugares distintos, debido a la forma terrestre. Solo vemos la mitad del hemisferio celeste. Por eso una estrella que apenas se levanta sobre el horizonte del hemisferio norte, se levantará más y podrá ser vista durante más tiempo en el hemisferio sur o viceversa. Otra prueba tenemos aquí las fotos de la Tierra, ¿verdad? La primera, en este caso prueba definitiva, se logró cuando se tomó la primera fotografía en color de la Tierra. La toma se realizó desde el Apolo 8, que había sido colocado en la órbita lunar en 1968. ¿Cuáles serían las causas de la forma terrestre, chicos? El por qué, en este caso, la Tierra tiene la forma esferoidal es determinado por tres causas que actúan en forma integrada, las cuales vendrían a ser la gravedad, el movimiento de rotación y la relativa plasticidad de la corteza. Si hablamos de gravedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? En este caso, pues, a la atracción que ejerce un cuerpo sobre otro. En este caso, la Tierra ejerce su acción gravitacional sobre toda su superficie, atrayendo a todos los cuerpos hacia su centro. La gravedad genera la fuerza centrípeta. La gravedad terrestre es permanente, pero no actúa con la misma intensidad en toda la superficie terrestre. Hay que recordar eso, pues se ve alterada por diferentes factores. La razón del por qué la gravedad no actúa con la misma intensidad se debe a que la Tierra no es una esfera perfecta. Recordemos que es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador terrestre. ¿Cuáles son los factores que en este caso van a alterar la gravedad terrestre? Tenemos aquí la latitud. ¿Por qué mencionamos a la latitud? Puesto que la Tierra no es una esfera perfecta. La zona de los polos está mucho más cerca del centro que el ecuador terrestre. Por ello es que se registra mayor gravedad. Entonces decimos, a mayor latitud, mayor gravedad. Y a menor latitud, menor gravedad. Otro factor que altera la gravedad terrestre viene a ser la altitud. A medida que nos vamos alejando de la superficie terrestre, su acción gravitacional va disminuyendo hasta que se llega a un nivel de ingravidez, donde los cuerpos ya no son atraídos al centro de la Tierra. Esta ingravidez se hace notar en el espacio sideral, en el cual el astronauta no camina, sino flota. Podemos decir aquí que a mayor altitud, menor gravedad, y a menor altitud, mayor gravedad, ¿cierto? Muy bien, también tenemos aquí que hablar nosotros de lo que viene a ser el movimiento de rotación. Al rotar la Tierra sobre su eje, sobre su propio eje, genera una fuerza a la que se le denomina fuerza centrífuga, que quiere decir huir del centro. Dicha fuerza tiende a ser mayor en el ecuador y menor en los polos, debido a que la Tierra tiene mayor velocidad de rotación en la zona ecuatorial. Esto origina un ensanchamiento de la corteza en dicha zona, a la vez que genera un achatamiento polar. ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera mayor velocidad de rotación? Pues los días serían más cortos, ¿verdad? Y en este caso sería más achatada, más deforme. ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera menor velocidad de rotación? Los días serían más largos y sería menos achatada, menos deforme quiere decir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera rotación retrógrada, como lo tienen otros planetas? Pues la dirección de vientos y corrientes marinas se va a invertir, ¿verdad? Y como última causa
de la forma terrestre podríamos mencionar la plasticidad de la corteza. Para que ocurra el equilibrio hace falta que la corteza sea plástica, cediendo así a la acción de ambas fuerzas. Consecuencias de la forma terrestre. ¿Cuáles vendrían a ser? Pues el hecho de que la Tierra tenga una forma, en este caso, como lo venimos mencionando, esferoidal, genera las siguientes condiciones. Diferencia de temperatura e iluminación de la superficie terrestre, pues los rayos solares no caen con el mismo ángulo de incidencia. También encontramos la diferencia climática, ¿verdad? Tenemos aquí una zona tropical, una zona templada y una zona fría. Diferencia de flora y fauna, ¿verdad? Se refiere a qué cosa? Animales y plantas. El peso casi uniforme de los cuerpos sobre cualquier punto de la superficie terrestre. Esto ocurre debido a que la Tierra no es una esfera perfecta, lo venimos mencionando concurrentemente. Por eso los cuerpos presentan mayor peso en los polos que en el ecuador. Pero dicha diferencia de peso es mínima. Diferente ángulo de incidencia, como decimos, de los rayos y la dificulta la telecomunicación. Listo. Movimientos de la Tierra. Ya sabemos nosotros que en este caso los más conocidos es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Pero también encontramos lo que viene a ser un movimiento de precesión y un movimiento de nutación en este caso. Bien, vayamos viendo. Y para los hombres de la antigüedad, la Tierra se mantenía quieta. Pero ya había algunos personajes que pensaban que ésta se movía. Se considera que el primero que creyó que la Tierra se movía fue Filolao, discípulo de Pitágoras. Pero el primero en sostener que la Tierra se hallaba girando sobre un eje fue el griego Heráclides de Ponto. A pesar que los avances logrados por los griegos durante las posteriores edades históricas se negaba tal afirmación. Por ejemplo, Galileo Galilei afirmó en 1613 que la Tierra se movía y por ello fue obligado a rectificarse por la Santa Inquisición. Posteriormente, con el desarrollo de la teoría heliocéntrica, ya no se concibía una Tierra inmóvil, pero tuvo que esperarse hasta 1851 en que se realizó la primera demostración científica de que la Tierra giraba sobre su eje. Quien realizó tal experimento fue el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault, colocando un péndulo que se balanceaba colgado de la bóveda en una iglesia. Bien, entonces vamos viendo qué es el movimiento de precesión, se preguntarán ustedes. Pues este movimiento fue determinado por Hiparco 130 años antes de nuestra era, debido a que el eje de rotación no es fijo. Describe un cono cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Este movimiento se debe a las atracciones gravitacionales ejercidas por el Sol y la Luna sobre el ensanchamiento ecuatorial terrestre. A causa de este movimiento, los polos describen circunferencias con un periodo de 25.920 años. Luego tenemos el movimiento de nutación, el cual es un movimiento que se superpone a la precesión y consiste en un cabeceo, o lo que llamamos comúnmente un vaivén, del eje de la Tierra. Este vaivén es ocasionado por las variaciones del plano de órbita lunar alrededor de la Tierra, que hace sentir su campo gravitacional en forma progresiva y constante. Mientras el eje de rotación describe un movimiento cónico, recorre a su vez una pequeña elipse o bucle en un periodo de 18,6 años y en una vuelta completa de precesión. Es decir, cada 25.920 años la Tierra habría realizado unos 1.300 bucles, cada bucle de 18,6 años. También encontramos lo que es un movimiento cesio. Cuando la Tierra realiza su movimiento de traslación, describe una órbita serpenteante por atracción solar y lunar, por lo que parece una S alargada en que se denomina cesio. Listo. Luego ya hablamos de lo que viene a ser el movimiento de rotación. ¿Qué pasa con este movimiento? Lo realiza en torno a su eje.
¿Qué características podemos mencionar aquí? La dirección que sigue, ¿no? Va de oeste a este con un sentido antihorario, quiere decir visto desde el hemisferio norte. ¿En qué tiempo realiza este movimiento de rotación? No es 24 horas, por si acaso. Es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. ¿A qué velocidad lo realiza? En este caso, pues 28 kilómetros por minuto aproximadamente. ¿Sí? La inclinación del eje terrestre vendría a ser de 23 grados con 27 minutos. En cuanto a la velocidad, diremos que esta no se mantiene constante, chicos. ¿Por qué? Ya que en el ecuador terrestre es donde presenta mayor velocidad. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Pues debe recorrer 40.076 kilómetros de circunferencia en las 23 horas con 56 minutos y 4 segundos que posee. Pero a medida que se desplaza uno al norte o al sur del Ecuador, los diferentes puntos han de moverse más lentamente, debido a que debe completar un círculo más pequeño en el mismo tiempo. Listo. El movimiento de traslación, ya saben ustedes, en torno a quién realiza este movimiento. Tenemos aquí pues que va en torno a nuestro astro, nuestra estrella, que viene a ser el Sol, ¿no? El Sol. Podemos decir entonces que lo realiza siguiendo una trayectoria denominada órbita, ¿verdad? Una forma de la órbita que presenta es una forma elíptica. ¿A qué velocidad? 30 kilómetros por segundo, y lo realiza en un tiempo de 365 días con 48 minutos y 45 segundos. Hay que adicionar también 5 horas también, chicos, ¿ya? En este caso, la velocidad no es constante, pues la segunda ley de Kepler que nos menciona que el planeta se desplaza más rápido en el perihelio y a menor velocidad en el afelio. El eje de rotación presenta una inclinación de 666,33 en este caso respecto al plano de la eclíptica. Esta inclinación del eje terrestre a la eclíptica trae como consecuencia la desigual distribución de luz y calor en las diferentes zonas terrestres. ¿Sí? ¿Durante qué tiempo? Pues durante el transcurso del año. Estaciones que presenta. Ya ustedes saben que son 4: primavera, verano, el otoño y el invierno. Y la distinta duración del día y la noche en las diferentes estaciones. ¿Qué consecuencias podemos tener nosotros en este caso de los movimientos terrestres? Si hablamos del movimiento de rotación, ¿qué consecuencias podemos tener? Lo que viene a ser la sucesión de días y noches. Es la consecución más importante. ¿Por qué decimos esto? Puesto que nuestras actividades están de acuerdo a su duración, ¿verdad? Eso supone que siempre va a haber un hemisferio de día y otro de noche, generándose en ambos una duración de 12 horas, tanto para el día como para la noche. ¿Sí? Hay que diferenciar los días que consideraremos debido a este movimiento. Día sideral, determinado por el paso de una estrella por 2 veces consecutivas sobre un mismo meridiano. En este caso, el día solar es aquel día que tiene una duración de 24 horas y empieza a contarse a partir del mediodía. El día civil es aquel día establecido por el hombre para realizar sus actividades. Se inicia a las 00 horas y concluye a las 24 horas. Es con este día que trabajan nuestros relojes. Desde el 1 de enero de 1925, la medianoche es el inicio del día civil y del día astronómico. ¿Sí? Luego tenemos el achatamiento polar y ensanchamiento ecuatorial. Lo decíamos, cuando la Tierra gira sobre su eje genera una fuerza centrífuga, ¿verdad? Fuerza de expulsión. Pero como la velocidad es mayor en el ecuador, entonces aquí se produce un mayor ensanchamiento, lo que a su vez genera un achatamiento en los polos. Determinación de los puntos cardinales. 2 de los puntos cardinales son fijos, norte y sur, y los otros 2 son determinados por el movimiento, en este caso, el oeste y el este. Por el este y el oeste, el sol sale y se oculta, respectivamente, durante los equinoccios,
pero en los solsticios se producen ligeras variaciones. La aguja imanada de la brújula señala el norte magnético y no el norte geográfico. Por lo tanto, las ubicaciones de los distintos lugares respecto al norte magnético son variadas. El norte magnético, en este caso, se va desplazando progresivamente a una velocidad de 40 kilómetros al año. El polo norte magnético se define como un lugar donde el campo magnético es perpendicular a la superficie. ¿Sí? ¿Cuál es el rumbo? Pues es el ángulo existente entre un punto cualquiera y el polo norte magnético se mide en sentido horario. Luego podemos mencionar aquí el movimiento aparente del Sol y las estrellas. ¿Cómo así? Se preguntarán. Fue este movimiento aparente en el que se llevó al error por mucho tiempo al hombre, pues siempre consideró que eran el Sol y las estrellas los que giraban en torno a la Tierra. El Sol diariamente hace su aparición por el este y durante el transcurso del día aparentemente se desplaza hacia el oeste hasta que termina por ocultarse, ¿verdad? Este movimiento aparente nos ayuda a orientarnos. Con la mano derecha apuntamos hacia el lugar de salida del Sol, este. La mano izquierda señala entonces al oeste. Al frente se ubicará el norte y en la parte de atrás estará el sur, ¿verdad? Es por el movimiento de rotación que para nosotros el Sol sale o aparece por el este y se oculta por el oeste, como lo venimos mencionando. La desviación hacia el este de los cuerpos que caen de grandes alturas. Un cuerpo cualquiera dejado caer verticalmente desde una gran altura experimenta un desplazamiento hacia el este, que disminuye a medida que la latitud aumenta y que es tanto más grande cuanto mayor es la altura de caída en este caso. Podemos tener otra consecuencia aquí, la desviación de vientos y corrientes marinas. ¿Cómo así? Se preguntarán. Pues sabemos que el aire caliente de las regiones ecuatoriales se eleva en la atmósfera a causa de su menor densidad, lo que da lugar a que se originen corrientes de aire frío que se dirigen de los polos hacia el Ecuador y corrientes de aire caliente que se dirigen del Ecuador hacia los polos. Si la Tierra no estuviese dotada de movimientos, dichas corrientes tendrían la dirección de los meridianos. Otra consecuencia vendría a ser la activación del campo magnético terrestre. Sabemos que la Tierra se comporta como un gran imán, ¿verdad? Eso no hay que darle vuelta, no hay que dudarlo. Idea propuesta por Maxwell en el año de 1860. Este magnetismo es originado por el movimiento de rotación, pues la capa fluida del núcleo externo induce al manto y a la corteza sólida a girar relativamente más rápido que el núcleo interno. El campo magnético, chicos, varía con el tiempo, lo que se conoce como variación secular, y cada cierto tiempo el magnetismo se va a invertir. Bien, ¿qué efectos tenemos a causa del magnetismo terrestre? Pues que permite la formación de la magnetosfera, conocida como el cinturón de Van Allen, orienta el magnetismo de las rocas en las dorsales, facilita los movimientos migratorios de las aves y facilita la orientación en este caso. Bien, luego hablamos de las consecuencias del movimiento de traslación que tenemos aquí, la producción del año. Tenemos aquí un año solar, tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de la Tierra o aparentes del Sol por el mismo equinoccio o el mismo solsticio. Equivale a decir 365 días, 5 horas, 48 minutos con 45 segundos. El año siderio, tiempo transcurrido al pasar la Tierra dos veces consecutivas por el mismo punto de su órbita y equivale a 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10,5 segundos. El año lunar, periodo de 12 revoluciones sinódicas de la Luna, es decir, 354 días. Los maometanos hacen uso de este año. El mes tiene una duración de 29 días con 12 horas, lo dicen. ¿Sí? El cambio de aspecto de la bóveda celeste. ¿Cómo así? Se preguntarán. Pues la bóveda celeste es el espacio sideral que vamos a ir observando en el transcurso del año. Este espacio que observaremos va cambiando a nuestros ojos, pues vemos las constelaciones sucesivamente. Es decir, si en un momento
observamos a una estrella en un sector, pasando un tiempo, las observaremos en otro sector y bajo un ángulo distinto o vemos otras constelaciones. Luego tenemos el cambio aparente del tamaño solar. ¿Cómo así? Debido a que el Sol no se ubica exactamente en el centro de su órbita. La Tierra se encontrará en un momento mucho más cerca al Sol y en otro momento mucho más distante, ¿verdad? La existencia de zonas térmicas o climáticas, ya que en el eje terrestre está inclinado respecto a la vertical, el planeta recibe a los rayos solares de manera distinta en el transcurso del año. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar una zona tropical, una zona templada y también encontraremos una zona fría o polar. La producción del día artificial, ¿cómo es eso? Se denomina día artificial aquel periodo en el que un lugar está iluminado por la luz del sol por varias horas continuamente. Si un lugar recibe los rayos solares durante 24 horas continuas, se produce el sol de medianoche. Esto ocurre en las zonas de los círculos polares ártico y antártico, razón por la cual dichos círculos polares son considerados paralelos importantes. En el transcurso del año, el eje siempre presenta la misma inclinación, mientras que la Tierra, en el curso del año, presenta diferentes posiciones respecto al Sol, y son esas posiciones diferentes de la Tierra y la inclinación del eje lo que determina la producción del día artificial. ¿Sí? Los países recorridos por el círculo polar ártico, ¿cuáles son? Tenemos aquí a Canadá, tenemos Alaska, tenemos Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Presentan dicho fenómeno en este caso. Pero a medida que nos acercamos a los polos, la duración del día artificial es mayor, llegando a transcurrir en 6 meses. Listo. ¿Qué más podemos tener aquí? Tenemos las estaciones del año, ¿verdad? ¿Ya que nos referimos en este caso? Pues que se denominan las diferentes posiciones de la Tierra respecto al Sol en el transcurso del año, originando cambios de temperatura, también cambios de iluminación y variación de la sombra, pues en equinoccios es más pequeña y en solsticios es más larga. En los polos el Sol está muy bajo, por lo que la sombra es más larga, pues los rayos solares se desplazan paralelos al suelo. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos nosotros de un solsticio y un equinoccio, chicos? Bien, solsticios, ¿qué quiere decir en este caso? Quiere decir, o se denomina así, cuando los rayos solares caen perpendicularmente o verticalmente hacia los límites máximos que pueden alcanzar al norte y sur del ecuador terrestre. Tenemos el solsticio de verano, ¿ya? En donde en el hemisferio norte vamos a encontrar verano y en el hemisferio sur vamos a encontrar invierno. Y el solsticio de invierno, que sería lo contrario, ¿no? En el hemisferio norte encontramos invierno y en el hemisferio sur encontramos el verano. ¿Cuándo se produce cada uno de ellos? El solsticio de verano el 21 de junio y el solsticio de invierno el 22 de diciembre. Bien, y luego tenemos lo que viene a ser los equinoccios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir equinoccio? Pues se denomina así cuando los rayos solares caen perpendicularmente o verticalmente sobre el ecuador terrestre, originando que los días y noches tengan igual duración. En este momento el Sol se ubica en el plano del ecuador. Durante los equinoccios se producen dos estaciones. El equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, en donde en el hemisferio norte encontraremos otoño y en el hemisferio sur encontraremos primavera. Y el equinoccio de primavera, 21 de marzo, que se produce, que encontramos en el hemisferio norte primavera y en el hemisferio sur encontramos el otoño. Listo, chicos. Bien, con esto hemos terminado lo que el día de hoy vamos a hablar sobre la Tierra en el espacio. Bien, chicos, eso sería todo por ahora. Recuerden que las tareas ya se encuentran ubicadas en la plataforma de Educar. Hay que cumplir con eso, por favor. Estamos iniciando ya el segundo trimestre. Hay que ponerle un poquito más de empeño. Yo sé que ustedes pueden. Confío mucho en ustedes, chicos. ¿Sí? Sigan las indicaciones que nos viene dando el Estado. Otra recomendación para evitar pues que la pandemia se siga propagando. Ya saben ustedes, hay que cuidarse mucho. Hay que cuidar a papá, mamá, por ahí, a nuestros seres queridos. Sí, hay que lavarnos las manos, lávense bien las manos. Si regresa por ahí papá, mamá, de ver alguna cosita de la calle, recuerden ustedes, ¿no? Hay que ayudarlos a desinfectarse en este caso. Bien,
Eso sería todo por ahora, chicos. Cuídense mucho, por favor, pórtense bien y también ayuden en casa. ¿Sí? Ayuden en casa.